Buenas noches a todos, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos al día de hoy en este tema, en este webinar, que vamos a abordar la adaptación de lentes de contacto rígidos gas permeables con Pentacam. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la doctora Norma Cárdenas. La doctora Norma Cárdenas es optómetra, magíster de Ciencias de la Visión, es especialista en segmento anterior y lentes de contacto, es miembro FIACO y aparte de eso es profesora universitaria relacionada con todo este tema de adaptación de lentes de contacto. Gracias, doctora. Buenas noches. sino también, sino que también, sino que también a nivel de optometría y de contactología. Pentacam no solamente nos diagnostica una córnea regular, una córnea irregular y todo lo que voy a hablar, porque Pentacam tiene realmente funciones mucho más allá de un diagnóstico, pero el tema de hoy es muy específico y es adaptación de lente de contacto. Así que todo lo que voy a hablar la noche de hoy es relacionado cómo aplico todos los valores o índices o mapas que me está dando Pentacam frente a una adaptación de lente de contacto. Así que Pentacam no solamente me diagnostica si estoy frente a un queratocono, qué tipo de queratocono, que es súper importante aprender a interpretar esos mapas, sino que también me va a optimizar una adaptación de lente de contacto, gas permeable, ya sea un diseño corneal, un diseño limbal, un lente de gran diámetro como el escleral. Primero me dice, sin antes de poner el lente de contacto, qué lente elegir, por qué elegir ese lente o ese diseño o ese diámetro y cómo se va a comportar ese lente de contacto desde el primer intento o desde el primer análisis, incluso con un solo mapa, que es el mapa refractivo. Entonces, creo que tal vez los que vieron la presentación del CSP ya habían visto esta diapositiva, pero me gusta tanto porque creo que este es uno de los mapas refractivos que me puede dar un poco más de información, primero acerca de diagnóstico, pero también de forma de ubicación, de tamaño, y ya voy pensando en qué diseño y qué tipo de lente de contacto es el más óptimo. Entonces vamos a empezar con un análisis rápido que es, creo que el análisis básico y mínimo que yo debo tener en el momento que yo hago contactología frente al Pentacam. Tengo un valor QS, que es el valor de confiabilidad y de la calidad del examen. La idea es que SQS siempre aparezca en OK, que aparezca en blanco, porque me va a interpretar y me está diciendo que el examen es muy confiable. Sin embargo, cuando yo tengo valores QS con un color amarillo, puede que salga parpadeo o sencillamente puede que la córnea esté muy irregular. Y cuando el QS aparece en rojo, pues aquí ya hablamos de una mala calidad o que realmente son córneas demasiado extremas, que fue la mejor toma. Aquí en esta opción que tenemos, donde dice información del examen, es muy valioso colocar si el paciente es posanillos, post-trasplante, si es usuario de lente de contacto, hace cuánto suspendió el lente de contacto, porque esa información nos puede ayudar también para esa adaptación. Entonces, el segundo valor, y creo que este valor empieza a tomar una fuerza súper importante cuando hablo de adaptación de lente de contacto, y es el valor Q, es el valor de asfericidad. Estamos hablando de Pentacam. Pentacam me da un valor de esfericidad, pero hay ciertos topógrafos que me da un valor de E, que es excentricidad. Recordemos el término de excentricidad. ¿Qué es excentricidad? Es la capacidad, es el cambio de curvatura que hay del centro hacia la periferia. Entonces, si es más curvo o es más plano, pero es un valor tan valioso y tan importante en contactología porque de primerazo, si yo no tengo mapas, pero tengo un valor Q que me está diciendo que estoy frente a una córnea hiperprolata, ya en la cabeza estoy pensando qué tipo de lente de contacto debería ir buscando para este paciente. Recordemos que ese valor de asfericidad va en un rango, que este rango que tengo es después de sacarlo de mucha literatura, algunos dicen que es un poco más, un poco menos, pero es un rango de asfericidad normal de la córnea. El valor de asfericidad normal es de -0,23 a -0,38. Si yo ya tengo una esfericidad como lo que estamos viendo aquí, aquí quiero que ignoremos los mapas que ya vamos a ir a la evaluación,
Pero si yo solamente me quedo con el valor Q, me está diciendo que tiene una esfericidad de menos 1,93. ¿Qué me está diciendo este valor? Que estoy frente a una córnea hiperprolata. Hiperprolata. ¿Qué significa? Que yo ya un lente, si quiero adaptar un lente de contacto gas permeable, por ejemplo, corneal, un diseño esférico no va a ser suficiente. Incluso un diseño asférico va a quedar muy corto para esta córnea. ¿Y por qué? Porque normalmente las asfericidades estándar que tenemos en Colombia o en otros países, en nuestra cajita de pruebas, es las felicidades de 0,6, 0,8. Claro, si yo le solicito a mi laboratorio, a mi fabricante, que realice un lente de contacto de esfericidad menos 1,2, claro que se puede hacer. Es decir, usted puede diseñar bajo una topografía y bajo estos datos un lente de contacto. Pero ¿a qué voy con esto? Que el lente que usted tiene en su caja de pruebas, un diseño esférico normal, que va a tener una esfericidad de 0,8, va a quedar muy corto para esta córnea hiperprolata porque la esfericidad de esa córnea es de menos 1,93. ¿Eso qué significa? Que en la parte periférica de ese lente, ese comportamiento, tal vez va a quedar muy sellada y no va a permitir el intercambio lagrimal. Miren, solamente con un valor Q ustedes ya van a ir avanzando de qué diseño y cómo se va a comportar ese lente de contacto. Otros valores importantísimos que tienen que tener en cuenta aquí también como diagnóstico, pero también frente a córnea irregular, y estoy hablando de las paquimetrías. Evaluar el centro pupilar, el espesor del centro pupilar, de la paquimetría en el ápex y en el punto más delgado, que no siempre son los mismos puntos. Recuerde que cuando hablamos del punto más delgado, ya hablamos de una córnea patológica cuando el espesor está por debajo de 480 micras. Yo puedo tener una córnea sospechosa, 490, 500, y puedo decir, bueno, esa córnea está sospechosa y de aquí la importancia. Y aquí les hablo, en poco va a salir el segundo consenso del queratocono, consenso global del queratocono, el segundo, donde ya la clasificación del queratocono, algo muy valioso y que tiene Pentacan también en uno de sus mapas, es determinar el grado y la clasificación del queratocono gracias al ABCD. Entonces, a la curvatura anterior, posterior, a la agudeza mejor corregida, y ya se convierte en algo, digamos que no solamente es determinar una córnea de menos de 480, sino que tenemos que tener en cuenta otros parámetros para realmente hacer ese diagnóstico. Hay otros valores que utilizo en el momento de contactología, que es la K máxima. La K máxima, miren aquí la diferencia. Yo puedo tener en los primeros 3 milímetros 57/60, un astigmatismo de 3,9, pero la K máxima me está diciendo que tiene 70,6. Hay un punto en esta córnea que realmente tiene un punto muy máximo de curvatura que tiene que normalmente coincidir con ese punto máximo de elevación normalmente, pero cuando hablamos de córnea irregular y dependiendo si es una córnea o una ectasia secundaria, muchas veces no coincide. Así que ese valor nos puede ayudar también, no solamente en la toma del lente de contacto, sino cómo se va a comportar ese lente. Tenemos valores de volumen, volumen de córnea, de cámara, profundidad de cámara, pío, que para algunos glaucomatólogos no es valioso, el ángulo que me va a determinar si estoy frente o tengo que ponerle mucho cuidado para un estudio de glaucoma y no me voy a detener en eso. Y sí, en este punto principalmente me voy a detener a ortogonalidad. Cuando ya tenemos una pérdida de ortogonalidad y cuando es por encima de 15 grados, sí o sí piense claramente en este ejemplo que puse, hay pérdida de ortogonalidad y me está diciendo claramente que tengo una ectasia y tengo un queratocono y ya vamos a ver qué tipo de queratocono, pero cuando existe una pérdida de ortogonalidad, es un dato que muchas veces no tenemos en cuenta que me está indicando que puedo tener una córnea irregular. El índice superior inferior, que esto me lo va a dar más adelante en otro mapa, pero ¿por qué lo quise poner? Porque si usted está analizando una topografía
Cuando usted tiene esa diferencia perpendicular entre la parte superior e inferior mayor de 1,2 dioptrías, sospeche que ya esto es patológico, de que ya hay una irregularidad, que ya hay una simetría. Este valor y lo bueno que tiene Pentacan y lo que más me gusta de Pentacan es que es súper semaforizado. Es decir, si usted no se aprendió cuánto fue que dijeron que tenía que tener ese índice de relación superior-inferior, no me acuerdo, no me acuerdo. No se preocupe, cuando usted pide el Pentacan, eso va a venir en rojo. Todo lo que venga rojo ya sabe que es patológico. Todo lo que está amarillo es sospechoso y todo lo que está blanquito es que está dentro del rango normal. Entonces usted no tiene que poner, digamos que, claro, al más inquieto, al que le gusta tener más estos datos, que puede ser valioso, si se lo quiere aprender, buenísimo, pero si no, Pentacan tiene ese punto de semaforización que le va a facilitar a usted el entender un poco más el examen e interpretarlo muchísimo mejor. Cuando yo hablo de los patrones de curvatura en el mapa sagital, yo tengo que tener claro en contactología frente a qué patrón me estoy enfrentando. Porque aquí frente a los patrones, a ese análisis, yo voy a determinar también el tamaño del lente de contacto que tengo que tener en cuenta. No es lo mismo adaptar un lente con queratocono oval, que puede estar desplazado, ya sea inferonasal o inferotemporal, o incluso los que son muy poco comunes, que van superior a que yo adapte un lente tipo pezón o que adapte una degeneración marginal, o si estoy frente a ectasias secundarias, que los patrones van a ser completamente simétricos. Usted puede describir su patrón y decir mayor curvatura o en el lóbulo inferior, inferonasal, inferotemporal, o es simétrico en los 3 primeros milímetros. Esa descripción entre oval, pezón, pinzas de cangrejo, las pinzas de cangrejo recuerden que está asociado a degeneraciones marginales pelúcidas, pero yo no solamente diagnostico una degeneración marginal pelúcida con un mapa axial o un mapa tangencial. Yo lo tengo que diagnosticar según consenso global del queratocono con mapa paquimétrico. Entonces, no solamente es que yo tenga una pinza de cangrejo en un patrón, yo tengo que tener que ese adelgazamiento coincida en la parte marginal de mi córnea para realmente hacer un diagnóstico de generación. Y no que yo tenga pinzas de cangrejo, pero mi mapa paquimétrico está en el centro. Ahí claramente va a ser un diagnóstico diferencial queratocono tipo oval, a pesar de que mi patrón de curvatura sea pinzas de cangrejo. Entonces, ¿por qué tengo que tener en cuenta ese patrón de curvatura? Porque dependiendo de la irregularidad que yo tenga, del tamaño de esa irregularidad, yo ya voy a ir pensando qué tamaño de lente de contacto debería estar adaptando en esa córnea. Si tengo un queratocono tipo pezón, me voy con un lente más chico o con un lente grande como un escleral. Pero si tengo un queratocono oval descentrado de mayor extensión, puedo incluso pensar en un lente más grande, diámetro 10,5, 11 o incluso un lente limbal o un lente de gran diámetro. Pero piense que el tener claro el patrón de curvatura sí me puede ayudar en la selección de mi lente de contacto, no solamente en un diseño, sino también en el tamaño que yo voy a tener. Con respecto a las elevaciones, la elevación, y aquí no me voy a detener porque el doctor Andrés Rosas dio una presentación estupenda de todo lo que es el análisis de Pentacan y creo que no pudo estar más claro. Y los invito, si no pudieron no pudieron estar, ustedes entran allá a YouTube y buscan Andrek Academy y ahí van a estar las presentaciones y pueden volverla a ver y aquí pueden escudriñar un poquito acerca de cómo consiste la elevación. Pero, ¿qué quiero dejarles en cuanto a adaptación de lente y que tenemos que tener en cuenta? Yo tengo patrones de elevación, que hay patrones como lo que están viendo en la pantalla, en la parte superior derecha, que cuando yo tengo un patrón de puente asimétrico, como lo que estoy señalando, piense en una córnea irregular. Cuando yo tengo patrón de península, como lo están viendo aquí, esto solo aplica en ectasias primarias, porque piense que en ectasias secundarias, ya sea posquirúrgico, un trauma, usted va a encontrar patrones así como de curvatura asimétricos que no los puede describir. Tengo un patrón de península, como lo ven aquí arriba, el segundo, y patrón de isla, aquí, abandonadito.
esos patrones son característicos de córneas irregulares. Pero también esos patrones le van a usted indicar, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo el mapa de elevación personalmente, y aquí lo hablo desde la experiencia, se convierte en uno de los mapas para mí, digamos que determina más una adaptación del lente de contacto que un mapa sagital. ¿Por qué? Porque básicamente las elevaciones tanto anteriores como posteriores, que consiste la elevación, es tener en cuenta una esfera de mejor referencia, me va a mostrar realmente dónde está ese punto más elevado, no solamente en el centro, sino en la periferia, y dónde está ese punto más deprimido, que en lente de contacto se va o significa que es donde más acúmulo de fluoresceína voy a encontrar. Así que básicamente este es un resumen general, pero les di los puntos más claves en contactología y que tengo que tener en cuenta. Pero cuando yo hablo de mapa sagital o hablo de mapa tangencial o de elevación, creo que aquí voy a hacer la gran diferencia entre estos tres mapas, porque cuando hablo de contactología sí que sí hace la diferencia. Entonces, cuando yo tengo un mapa sagital, ¿qué característica tiene principal ese mapa? Para mí es una visión global y no tiene tanta sensibilidad como lo puede tener el mapa tangencial y mucho más el mapa de elevación. El mapa sagital realmente reconoce patrones, si está simétrico, simétrico, si tengo una pérdida de ortogonalidad, eso también me lo puede dar el mapa tangencial, pero me identifica si la córnea es prolata, si es oblata. En sí, me da un mapa muy global y muy general de esa irregularidad. O sea, yo puedo determinar si estoy frente a una córnea asimétrica, pero adicional de eso, y creo que lo que tenemos, y quiero que se queden con esto, que no es el mapa de selección para adaptar lente de contacto, porque no me va a ubicar la localización exacta de ese ápex, es decir, no me da precisión en cuanto a la irregularidad de la córnea. Yo aquí voy a necesitar un mapa complementario para realmente determinar esa irregularidad. Y aquí es donde me voy a ese segundo mapa que están viendo en pantalla, que es el mapa tangencial. El mapa tangencial es uno de los mapas que, si no tenemos un mapa de elevación, que para mí es el favorito, tenemos mapa tangencial, que sí ya tiene una localización mucho más fina, que me va a determinar la ubicación, el tamaño y la irregularidad real que tiene ese paciente. Entonces me va a ubicar y me va a localizar el ápex, perdón, el ápex de esa córnea. Me identifica ese tamaño, la forma de esa irregularidad. Entonces va a ser mucho más predecible en el momento de la adaptación de un lente de contacto gas permeable. Y mi mapa preferido es el mapa de elevación. Y aquí puse elevación posterior, pero puede ser elevación anterior y elevación posterior. O sea, mi mapa de elevación está basado frente a una esfera de mejor referencia. Yo lo llamo como mi fluorograma o esa huella tridimensional de la córnea, porque realmente me va a ubicar, cuando yo hablo de lente de contacto, dónde voy a encontrar áreas de toque, áreas de mucho acúmulo, como un pooling, o me va a diferenciar esas diferencias periféricas entre meridianos y me va a dar a mí una idea real de cómo yo voy a tener mi primer florograma. Así que con base a esos tres mapas que ustedes están viendo, quiero enfocarme un poco más al mapa de elevación. ¿Y por qué el mapa de elevación? Lo acabo de decir. Para Norma Cárdenas es la huella tridimensional de la córnea sin antes poner un lente de contacto. Entonces, mientras a mí un mapa axial o un mapa tangencial me va a interpretar, más que el tangencial, el axial me interpreta la curvatura, el mapa de elevación me describe la forma de esa córnea. Entonces, la diferencia, puse un mapa sagital, un mapa de elevación, pero quiero que aprendamos cómo a interpretar ese mapa de elevación y qué es lo que ustedes tienen que ver en el momento de la adaptación del lente de contacto. Yo tengo en la parte periférica
Si se dan cuenta, tengo zonas que tienen los colores y los colores aquí son importantes porque me va a identificar zonas positivas o zonas negativas. Entonces, el color rojo siempre me va a determinar zonas positivas. ¿Qué significa zonas positivas? Que son las zonas más elevadas. Pero si yo lo traduzco para lente de contacto, son las zonas donde voy a tener menos espacio entre el lente y la córnea. Y las zonas negativas, que son esas zonas azules, esos colores azules que ustedes están viendo, ¿qué significan? Son las zonas que mayor depresión tiene esa córnea. Y en contactología, ¿qué significa? Que son las zonas donde yo voy a encontrar mayor espacio. Entonces, para no ir más allá, voy a parar esto aquí para no hacer trampa. Y el mapa de elevación es el primer fluorograma de un lente de contacto gas permeable corneal. ¿Quién lo dijo? Atentamente, Norma Cárdenas. Lo que yo les decía, miren, de toda, digamos que la experiencia que yo he tenido de contactología, a mí nadie me enseñó que el mapa de elevación, a mí solamente cuando yo aprendí contactología, primero era muy empírico, era prueba y error, y creo que todavía sigue siendo una práctica muy común en nosotros los contactólogos o los optómetras, que puede ser una práctica de prueba y error. Tengo un paciente, a veces adaptamos sin tener una guía a qué córnea nos estamos enfrentando. Y creo que esto también es una invitación eh, a decirles que actualmente tenemos herramientas y herramientas muy valiosas que pueden hacer que ese tiempo en silla que a veces nos gastamos en contactología sea mucho más rápido. Y algo que me encanta es que la contactología realmente sí que cambia vidas. Y hay lemas de muchos laboratorios o de un laboratorio que dice cambiamos vidas con contactología. Y realmente sí cambiamos vida porque tú cambias automáticamente la calidad visual, la cantidad visual y le cambias el estado, le cambias esa calidad de vida al paciente. Pero ya me desvié. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que estas herramientas me van a ayudar a mí a mejorar mis adaptaciones y a tener en cuenta eh, que cuando yo hablo de córnea irregular, yo ya tengo que pensar que puede existir patrones, que pueden haber córneas con procesos inflamatorios, que si yo no realizo una adaptación adecuada, puedo exacerbar un poco más la condición que pueda tener el paciente y empeorar su estado. Pero hablando de mapa de elevación, yo puse, tengo dos mapas, mi mapa axial y mi mapa de elevación. El mapa axial, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, yo tengo la mitad de la córnea que está plana y la otra mitad que tiene una gran curvatura, pero que está rojo, que está azul. Yo pensaría en mi cabeza que el lente se me va a desplazar temporalmente porque está más curvo y aquí voy a tener más acúmulo y posiblemente aquí voy a tener más acercamiento. Sin embargo, el mapa de elevación, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, no es tan así. Yo tengo, ¿se acuerdan cuando les hablé de los patrones que tiene la elevación? En córnea, en ectasia primaria, puente asimétrico, península e isla. Pero aquí, ¿qué patrón tengo? Nada de lo anterior. Tengo un patrón completamente asimétrico, donde ese patrón asimétrico me está indicando, bueno, tienes aquí una elevación, tienes aquí una depresión, tienes aquí una elevación. ¿Qué me dice si yo pongo el lente de contacto? Que aquí voy a tener toque, aquí acúmulo y aquí toque. Pongo mi lente de contacto. ¿Qué tengo? Tengo un toque que coincide con esta elevación. Voy a silenciar esto. Tengo azul, que significa espacio, depresión, acúmulo, que coincide con el acúmulo. Y tengo aquí elevación, donde estoy viendo ese punto o ese acercamiento. Aquí les hago la pregunta y ustedes se contestan allá. ¿A qué mapa se parece el fluorograma? ¿Al de axial o al mapa de elevación? Claramente al mapa de elevación. Por tanto, antes de usted poner un lente de contacto, evalúe esa elevación que le va a determinar a usted qué diseño va a ser el mejor para mi paciente. ¿Será que un lente corneal será el adecuado o ya me voy con un lente escleral? Otro ejemplo. Tengo mi mapa axial, voy a poner acá, tengo mi mapa axial donde me está diciendo, tengo una irregularidad en el centro, pérdida de ortogonalidad,
Pero mi mapa de elevación me está diciendo, bueno, en el centro tienes elevación, esto es un patrón de isla, pero mira la periferia cómo está de cerrada. Yo puedo poner un diseño esférico porque estoy frente a un queratocono pezón. ¿Y qué me está indicando? Me está indicando que si yo lo paralizo aquí el video, tengo un acercamiento en este punto de elevación central, que es este, que es este que coincide, pero en la periferia que está rojo, que me está mostrando que ese lente está sellado. Por tanto, miren, cada patrón topográfico tiene como su firma y te va a orientar qué modificación periférica o central yo también tengo que hacer en mi lente de contacto para mejorar ese alineamiento, ese centrado y ese confort del lente. Otro ejemplo claro, tengo la mitad de la córnea plana, la mitad de la córnea en pinzas de cangrejo. Tengo el mapa de elevación donde me dice, bueno, aquí teóricamente está plano, pero miren aquí arriba, está rojito. Entonces, al estar rojito me dice, recuerde que ese lente te va a generar un acercamiento en la parte donde está más rojito. Entonces, tengo rojito aquí, pero tengo azul aquí, pero vuelvo a tener rojito en la parte más inferior, pero abajo tengo moradito, que significa que va a estar mucho más levantado. Ok. Tengo un patrón que en la parte superior, que tengo? Que el lente está cerrado, está sellado. ¿Pero por qué? Porque el mapa de elevación me lo está diciendo. Tengo azulito en esta media periferia superior, donde encuentro gran acúmulo, pero en la parte marginal, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, tienes una gran elevación y aquí tienes un gran toque, pero abajo vuelve y se levanta y aquí está levantado el lente. ¿Qué mapa me representa mejor el fluorograma? Pues un mapa de elevación. Miren, no todas las córneas irregulares son simétricas. ¿Cuándo son simétricas? Es cuando hoy casualmente veía un paciente que me llegó para una adaptación de lente de contacto y me empieza a contar sus antecedentes. Tiene keratotomía incisional. Le hicieron retoque con incisiones. Tercera cirugía, un láser. No quedó tan bien, le hacen retoque del láser, o sea, cuarta cirugía. Y en el ojo derecho no quedó viendo tan bien, le realizan un quinto retoque, o sea, un cuarto retoque. Yo miraba a ese paciente y sorprendentemente el paciente tiene en el ojo derecho una fórmula de +1,25 con -1,50 que fácilmente hace un equivalente esférico y sin corrección B20-25, claro, con muy mala calidad. En el otro ojo tiene un astigmatismo de 2,50 que con anteojos llega a 20-30, pero su motivo de consulta no es que no veo, sino que veo muy mal, veo mucha sombra. La calidad binocular es un 20-25. Y yo le decía a este paciente, yo lo miraba, le hice el Pentacan y yo miraba esas córneas y esas córneas, le decía, mira, dentro de tu irregularidad está regular después de 5 cirugías. Por eso que no todas las córneas todas las córneas irregulares son simétricas. ¿Esto qué significa en contactología? Miren, el mapa de elevación definitivamente es para mí de los mapas más importantes y es la clave para comprender esa interacción entre el lente y la córnea y realmente que usted logre adaptaciones personalizadas. Así que, otro ejemplo, yo tengo un mapa que teóricamente es axial o es un queratocono oval y donde me está mostrando la elevación, no en el centro como me lo está mostrando el mapa sagital, me lo está mostrando mucho más descentrado. Entonces voy a silenciar acá y miren que no está tan central, sino que cada vez que paciente parpadea se ve el te miro pero no te toco, pero el lente se ve descentrado hacia la parte temporal. Entonces, lo mismo aquí. Yo estoy viendo el ápex en el centro. Miren aquí. ¿Y por qué es tan importante también el diagnóstico? El mapa axial me da una visión general. Si yo me quedo con el mapa axial, yo digo, esto parece un globo, porque está rojo en los 3, 5, 7 milímetros. Pero el mapa de elevación me está diciendo, no está en globo. Mira dónde está el punto más elevado. Está en la parte central, están los 3 milímetros. Esto es un niple. Esto es un queratocono pezón. No, no, pero es que el mapa sagital me está diciendo lo contrario. No. Por eso fui clara con los mapas y la interpretación. El mapa axial y sagital no es el mejor mapa para realizar un primer
o una adaptación o que ya empiece yo a pensar en personalización. Si yo veo aquí, yo veo un acercamiento, pero miren que se ve rojito en la parte periférica. Si yo miro el lente, perdón acá, voy a silenciar acá, pero si yo miro el lente, miren que voy a ver el ápex, pero mire que la periferia se empieza a cerrar. Cuando el paciente parpadea, el filtro amarillo a ustedes les va a cambiar. Los que son contactólogos saben que el filtro amarillo le va a mejorar el contraste. Los que no sabían, siempre ponga azul cobalto, fluoresceína y filtro amarillo porque les va a ayudar a mejorar la visualización de los cambios que tienen que hacer. Queratotomías. Tengo un mapa axial que me está diciendo, tiene una córnea oblata en el centro plana, en la periferia curva, pero el mapa de elevación me está diciendo, mira, en la parte superior tienes un acercamiento, pero en la parte inferior también un patrón totalmente asimétrico donde tengo elevación, pero en esta área está azulito, es decir, que vas a tener ahí un pooling que va uy, perdón, ¿qué estoy viendo acá? Si yo dejo que el lente, ya cuando el lente se estabiliza, tengo acercamiento, acercamiento, tengo aquí acercamiento, acercamiento, tengo acercamiento y tengo acúmulo de fluoresceína. Entonces no se parece tanto al mapa sagital, sino que el mapa de elevación realmente te va a mostrar. Lo mismo pasa aquí, trasplante de córnea. Y mire, esto no solamente aplica para córnea irregular, no solamente aplica para astigmatismos, puentes simétricos. Córnea regular o irregular te va a representar lo mismo. Mapa axial, mitad de la córnea muy plana, muy curva, pero la elevación me está diciendo, tienes acercamiento y tienes acúmulo. Voy a silenciar y pongo. Entonces, primero el mapa está descentrado, pero si yo miro, esto no sería lo ideal para dejar a mi paciente. Borde cerrado, grandes acercamientos. Recuerde que en un injerto, claro, yo tengo que poner un diseño grande. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta la interfase entre el huésped y el injerto. Yo no puedo tocar esa interfase, por tanto, yo tengo que irme con diámetros mayores. Pero si yo ya estoy viendo estos cambios, de elevación, automáticamente, me está diciendo? No, yo sé que voy a tener áreas de gran toque, de gran acúmulo, que a mí el acúmulo no me interesa. No, a veces se describe como, uy, tienes un lente ajustado. No, a mí no me interesa que esta área tenga gran acúmulo y que esté ajustado. A mí me interesa realmente los puntos más elevados, porque esos son los puntos de menos interacción entre lente y córnea, que es lo que tengo que tener presente. Así que, ¿cómo seleccionar un gas permeable basado en Pentacan? Y aquí quise traer algunos casos clínicos. Ya haciendo la evaluación de esos mapas y cómo yo hago el cálculo. Si yo miro el mapa sagital, me dice que tengo una pérdida de ortogonalidad, que tengo una simetría. Mire, estos son ectasias que realmente tienen un valor Q menos 0,25, que está dentro de la normalidad, 41/44, pero está hacia el lado temporal. La paquimetría, el punto está desviado hacia la parte temporal, pero miren la elevación, lo que me está mostrando. Una elevación completamente simétrica. Y si yo miro el fluorograma, miren acá, lo quiero parar acá. ¿Dónde tengo el acercamiento? Miren que en el centro yo tengo un acúmulo que coincide con este. Y en la parte temporal, este es el acercamiento que tengo. Y aquí, justo en esta periferia, que es bien periférico, tengo un rojo. ¿Qué significa ese rojo? Que es el área donde más me va a tocar el lente. Y si ustedes ven aquí, yo puedo encontrar una periferia más simétrica, pero en la parte periférica está cerrada. Entonces, o una de dos, o yo dejo ese lente así, pero estoy viendo que se me está descentrando y estoy viendo que en la parte aquí temporal, perdón, aquí en la parte nasal se me está cerrando. O busco un lente de contacto que yo pueda hacer levantamientos por cuadrantes para mejorar esto, pero yo ya sé que ese comportamiento de mi lente de contacto, miren aquí, la elevación me está indicando dónde yo voy a tener esos acercamientos. El otro ojo, mapa sagital. Miren que el mapa sagital me está mostrando alteración en los 3, 5, 7 milímetros. Pero si yo me voy al mapa tangencial, me dice, bueno, no es tanto, no tienes gran extensión, no es necesario que pongas un diámetro grande. La paquimetría
como están viendo aquí la elevación, mire que el punto más fino va hacia la parte temporal del ojito izquierdo. Y miren el mapa de elevación, me está mostrando no tan central como me muestra el mapa tangencial que puede estar el acercamiento de mi lente de contacto en la parte central, sino que está más hacia la parte temporal e inferior. Si yo hago un análisis real entre el mapa tangencial y el mapa de elevación, puede ser muy parecido, pero lo que sí, y resalto, no se guíe en la selección de su primer lente con un mapa sagital. El mapa sagital es muy global, es muy global. Entonces aquí que estoy viendo en el fluorograma, mire, justo en esta área, acá arriba voy a encontrar azul que es acúmulo. Pero si yo miro la periferia también aquí en esta área superior, está más cerrada que en la parte inferior. Miren aquí, aquí yo tengo azul, significa que el lente se me va a levantar, efectivamente se me levanta y ya empieza a generar en la parte periférica un cierre en la parte superior. Justo aquí, miren aquí, si yo le levantara el párpado, a este paciente, seguramente voy a ver cerrada esta zona que estoy viendo. Entonces, miren que sí, claro, a mí el mapa tangencial me determina la forma, la ubicación y el tamaño real de la irregularidad, pero el mapa de elevación es mucho más sensible a determinar realmente yo qué voy a encontrar en ese fluorograma. Así que este es otro caso donde el mapa axial tenemos pérdida de ortogonalidad, un queratocono central, la paquimetría me dice, claro, tu punto más delgado está en la parte central, y el mapa de elevación me dice, ¿qué me está diciendo el mapa? Me está diciendo, en el centro tienes un punto de elevación y toda la parte periférica 360 grados está rojito, es decir, que vas a tener menos espacio. Eh, ¿Qué selecciono? Esta selección del primer lente de contacto, y esta creo que es la pregunta que muchos colegas hacen, es, ¿por cuál lente empiezo? Eso va a depender de su criterio de adaptación. Si su criterio de adaptación es aplanamiento, usted va a hacer el cálculo por aplanamiento. Si su criterio de adaptación es ajuste, usted va a adaptar según su criterio de ajuste. Y eso es una clase de contactología que no lo voy a decir aquí porque estamos hablando de Pentacam y eso sería extenderme un montón. Pero existe una filosofía de adaptación que se llama adaptación de tres puntos. Busque en mi criterio, y esto yo no soy quien para imponer un criterio de adaptación, pero sí que busco un first apical touch, un acercamiento en el apex corneal, pero que tenga un alineamiento en la media periferia y a la vez en la parte periférica, que aunque ustedes no lo crean, en cualquier tipo de adaptación de lente de contacto, la parte periférica se vuelve vital y se vuelve súper importante porque ahí es donde hay un intercambio, un verdadero intercambio lagrimal. Yo utilizo un diseño especial para queratocono porque sé que estoy frente a curvaturas de 72, donde la parte periférica está cerrada y esa guía de adaptación me dice ponga la K media y súmele 0,3, su primer lente de prueba va a ser 5,30. Aquí lo dejo a selección dependiendo del diseño que usted quiera adaptar. Yo pongo mi lente de contacto y mi lente de contacto me está mostrando en un acercamiento en la parte central, pero la periferia está cerrada. Y yo digo, ok, ¿por qué está cerrada? Claro que iba a estar cerrada, por esto que está aquí en la parte superior derecha. Entonces empiezo a analizar todo el fluorograma y aquí consejo de proceso de adaptación del lente de contacto. Siempre empiece la evaluación del centro a la periferia, no empiece de afuera hacia adentro. Toda filosofía de adaptación empieza justo de adentro a afuera. Yo estoy viendo que aquí hay un acercamiento en el Apex. Yo digo, bueno, 10 minutos y ya estoy viendo realmente dónde está ese pezón. Yo preferiría como ajustar un poquito más, pero lo que también me sorprende es que la periferia está cerrada. Miren, si el paso número uno no está bien, usted cancele, quita el lente y empiece a mejorar el paso uno. Pero aquí digo, perfecto, aquí tengo que ajustar un poco la parte central, pero la periferia está cerrada. Ya no voy a mirar ni el diámetro, ni el centrado, ni el movimiento, porque sé que si la periferia está cerrada, voy a tener un posicionamiento inferior y voy a tener un sellamiento 360 donde no me va a permitir intercambio lagrimal. Entonces, este mismo paciente, ¿yo qué hice? Hice un levantamiento de borde donde, y adicional,
no aplané, sino ajusté. Aquí está mal el valor, no es 5,50, sino va a ser un 5. Ajusté la curva base para mejorar la parte central y realicé un levantamiento muy específico del borde y mire cómo cambia el fluorograma, que me permite realizar un intercambio lagrimal. Pero a mí, ¿qué me está diciendo la periferia del mapa de elevación? Que tienes que hacer un levantamiento general. Siguiente caso, tengo un mapa axial, paquimetría, 48 sobre 49, pero miren el mapa de elevación cómo cambia al anterior. El anterior que me estaba diciendo, tiene cerrado 360. ¿Qué me está diciendo este? Parece un tórico. ¿Por qué? Porque un meridiano está más cerradito y el otro meridiano está más abierto. Selecciono con el diseño de preferencia el que ustedes quieran y el cálculo del lente de la curva base me pone este. Y este me está diciendo, mira, en el centro yo puedo ver que está el ápex, pero si yo analizo la parte periférica, estoy viendo que un meridiano está más cerrado y el otro está más abierto. Entonces empiezo a hacer la evaluación, aquí se ve más abierta la periferia y aquí más cerrada. Aquí, si yo, digamos que quiero mejorar esa adaptación y evitar complicaciones como tinciones 3,9, me voy con un diseño que pueda hacer asimetrías en la parte periférica. Y si yo veo esto, yo voy a utilizar algo, tecnologías que pueda usar ápticas tóricas o curvas periféricas tóricas y voy a utilizar un diseño que me permita que yo la parte periférica pueda mejorarla y pueda generar una periferia homogénea. Pero más que la adaptación final que ustedes están viendo aquí, es que ustedes aprendan a interpretar el mapa de elevación. Miren la diferencia entre el mapa axial. El mapa axial a usted no le está diciendo nada. Le está diciendo si tienes un cono. Pero el mapa de elevación te está diciendo dónde está el ápex, dónde está ese punto crítico donde tienes que liberar el lente y dónde en la parte periférica ya tienes que empezar a hacer modificaciones si no quieres tener complicaciones. Llega un paciente donde llega con una adaptación y dice, al principio yo sentía el lente muy bien, pero ya no está tan chévere. Y cuando yo veo esta adaptación, yo digo, bueno, que hay varias cositas por evaluar. Primero, tengo una córnea que cuando ya queda en una evaluación como la que estamos viendo, muchas burbujitas en la parte superior, ¿cómo se llama eso? Se llama dimple veiling. El dimple veiling es una de las complicaciones del lente gas permeable que se da por curvas bases muy ajustadas o por periferias muy levantadas. Pero adicional tengo un toque, tengo un levantamiento de borde excesivo en la parte inferior, si se dan cuenta, no en el resto. Pero quito el lente y encuentro un Deeple Bailey, está marcado, está tatuado. En la parte central tengo una lesión y realmente digo, esto es lo mejor para mi paciente. Y yo digo, no, esto es lo mejor para mi paciente, así que tengo que hacer una readaptación del lente. Y seguramente cuando hicieron la adaptación, ¿no vieron que esta córnea sí tiene una gran curvatura? ¿Y que estoy viendo en el mapa de elevación? Estoy viendo que tengo el ápex aquí, pero miren la parte periférica. Yo tengo cerradito, cerradito, pero en la parte inferior está levantado, es decir, está azul. Hago el cálculo con el lente de selección que ustedes quieran y yo estoy viendo lo siguiente. Yo estoy viendo que cuando pongo mi lente de contacto, miren cómo cambia el fluorograma cuando usted escoge el diseño adecuado. Cuando yo pongo el fluorograma, veo que todo se ve bien. Veo el ápex de la córnea, que coincide aquí este con este, pero en la parte inferior está levantado. Es un lente mucho más chico. El paciente venía utilizando un lente diámetro 12. Este será un diámetro, ¿cuánto dice aquí? 8,8. Y para mejorar la adaptación, yo termino cerrando una parte para que el lente no me levante, no se levante ni genere levantamientos de borde, que el lente se caiga o que entre fluoresceína excesiva o burbujas. Yo hago ciertas tecnologías para generar un equilibrio, lo que están viendo aquí en la parte periférica. Entonces, aquí, digamos que la clase no es contactología, es cómo yo puedo aplicar los lentes de contacto utilizando herramientas como Pentacam y específicamente mapas de elevación que a veces ni le tenemos en cuenta. O sea, como que deme el mapa axial y yo digo si tiene córnea irregular o irregular. Y es
ir un poquito más allá, ir un paso adelante y determinar que ese mapa de elevación sí me está mostrando qué modificaciones puedo hacer con mi lente de contacto. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una adaptación que ya miré el mapa axial, el tangencial, el de elevación y me está diciendo, creo que no, no, un lente gas permeable corneal no va a suplir esa necesidad del lente de contacto. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo del lente de contacto escleral, piense que tenemos dos herramientas importantes en el mapa de Pentacam, que son las imágenes de Schoenflum o el CSP, ya sea normal o CSP Pro, eh, el que ustedes tengan a la mano. ¿Cómo utilizo imágenes de Schoenflum? Yo voy a decirle, me voy al Pentágono, cuando ustedes lo soliciten, ustedes le van a decir, necesito mandar la altura sagital a una cuerda de 10 milímetros. Entonces miren esta córnea. Tengo una córnea que claramente es un queratocono. Mire la sagita que tiene en el punto más delgado. Es una córnea supremamente crítica, es una córnea que tiene como 190. Es un caso muy lindo porque es un paciente de ojo único, porque perdió el ojo y su ojo funcional es este. Y tiene córneas muy críticas. Su corneólogo toma la decisión de no hacer cirugía y lo remite para contactología. Entonces, yo me voy a las imágenes de Schoenflum, miro la altura sagital, lo pido a una cuerda de 10 milímetros y me está diciendo, mira, la medida que tienes que tener en cuenta es 3488, pero ¿será que ese es el valor sagital que yo seleccionar? No. Esto es un artículo que salió de la revista Contact Lens Spectrum, que es una de las revistas más importantes de contactología a nivel mundial. Y es un artículo de Dadi Fadel que para los que están aquí y hago la cuña, Marlon, voy a hacer cuña para el próximo Euroscol, que es la próxima semana, que es adaptación del lente de contacto escleral avanzado y vamos a dar tips súper importantes. Tenemos ponentes muy valiosos de Colombia y por supuesto que va a estar Dadi Fadel, pero es como esto es un cálculo donde te dice, me voy a devolver, la altura sagital del lente, ¿cómo la puedes sacar cuando no sabes por dónde empezar con un lente escleral? Cojo la altura sagital corneal a una cuerda de 10 milímetros. Entonces, uy, ya, me fui a una cuerda de 10 porque las imágenes de Schoenflug me da esa facilidad y me dice, tienes 3488. A eso le tienes que sumar un factor escleral. Ese factor es esta tablita. Entonces ustedes ahorita van a hacer captura de pantalla, una foto, y dice, listo, tengo una cajita de pruebas en mi consulta. Y mi cajita de pruebas tiene 15,5. ¿Cómo saco la altura sagital que necesito para ponerle a ese paciente que viene anterior? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Si yo tengo una altura sagital en una imagen de Schoenflug que está a una cuerda de 10 milímetros, es de 3488, me dice, le tengo que sumar el factor sagital escleral. Yo en mi caja de pruebas tengo diámetro 15,5, entonces 15,5, 2200. Entonces a ese 3488 le voy a sumar 2200, pero me dice que aparte le tengo que sumar esa altura de depósito de fluido. ¿Qué significa altura de depósito de fluido? El clearance inicial. Recuerda que el clearance inicial no es el final, porque eso requiere un asentamiento. Entonces yo le quiero dejar 300 micras, porque sé que si se va a asentar 100 micras o 150, voy a tener un clearance de 100, de 150, de 200, dependiendo de lo que se asiente el lente. Por tanto, en este caso, la sagita del lente de prueba, que yo dentro de mi caja que toda tiene 16, 15,5, perdón, voy a ir a la que dice sagita 5.988 micras. Y aunque ustedes no me lo crean, este paciente fue una caja de pruebas de diámetro 15,5 que tenía y la sagita fue la sagita final fue de 6.000. Miren, 5.988. O sea, te da un primer inicio de qué lente seleccionar. Entonces, si usted en el momento que le manda la orden a su paciente
Pentacam, necesito un Pentacam, pero adicional usted en la orden puede colocar, por favor, mandarme imagen de Shenfrun, altura sagital a una cuerda de 10 milímetros. Esto es cuando no tenemos esta valiosa herramienta que se llama CSP, Corneoescleral Profile, que es el perfil corneoescleral. Tenemos dos versiones, CSP y el CSP Pro. ¿Qué ventaja tiene la última versión? Que con una sola toma tú ya puedes capturar el 100% y no tienes que hacer varias tomas como era la versión anterior. Y esta versión te permite una sola captura y te puede abarcar hasta 18 milímetros. ¿Qué información me da este mapa? Y aquí digamos que no me voy a detener porque ya dimos una charla de esto, así que van a ir a YouTube, Andrek Academy, van a buscar la presentación y van a entrar en detalle qué hace este mapita y qué información valiosa me puede brindar en el momento que yo quiera adaptar lente. Este fue un caso muy bonito porque es un caso donde es un paciente, lástima que no haya puesto el Pentacam, pero el paciente tiene un astigmatismo. Pero el paciente en el otro ojo le pusieron anillos y yo dije, no, tiene anillos, intenté un lente corneal, no me funcionó, me voy con lente escleral en ambos ojos. Cuando yo le pongo en este ojito, en el ojo izquierdo, el lente escleral, me pasaba esto. ¿Qué me está pasando? Me está mostrando que aquí se está levantando en la parte inferior, arriba hay burbuja, pero aquí veo un blanching. Y por más que le puse el lente chiquito, o sea, chiquito dentro del escleral, es decir, mini escleral. Recuerden que los lentes de contacto tienen tres clasificaciones: corneal, corneoescleral y full escleral. Y el escleral tiene mini escleral y large escleral, que eso va a depender del diámetro horizontal de iris visible. Y yo decía, pero le puse diámetro 14,6, le ponía 15,2, le puse 16, le puse 17, le puse 19, y yo decía, y el comportamiento era el mismo. Entonces yo dije, Norma, ¿por qué no utilizas el CSP y determinas qué es lo que está pasando? Voy, le hago la toma y me encuentro con este mapa. ¿Y qué interpretación me está dando este mapa? Primero, el mapa me da a mí este valor de Sagita, que ya no tengo que pedir las imágenes de Schoenfrun, pero si yo no tuviera este mapa, digamos que estaría diciendo, claro, yo tengo una córnea muy tórica, tengo una esclera muy tórica, porque el fluorograma la evaluación que estoy viendo ahí me lo está indicando. Pero si yo me quiero ir al camino más corto, busco las herramientas. ¿Qué me está diciendo aquí? Yo tengo una peritoricidad y voy a aumentar aquí, miren, de 826. Eso es absurdo. Eso es una cosa loca. Entonces, miren, si yo me voy aquí, yo puedo tener en la parte temporal alturas de 332 micras y en la parte nasal alturas de 560 micras. O sea, es una peritoricidad y aquí tengo depresiones de 470, de 300 y digo, cuando hago esto digo, no solamente su córnea es tórica, su esclera es 100% tórica. Entonces, el poquito tiempo que pude tener el lente de contacto, dije, miren esto, me marca con fluoresceína, yo quito mi lente de contacto y me marca, arriba no me marca nada, abajo no me marca nada, pero a las 3:09 me está marcando la fluoresceína. ¿Qué me está indicando? Que tengo blanching, que tengo levantamiento, pero ese mapa, digamos que realmente fue muy valioso en el momento de toma de decisiones. ¿Qué terminé adaptándole a este paciente? Terminé adaptando un lente de contacto blando, extra rango, donde el paciente en un lente tiene escleral y en el otro ojo tiene un lente blando. Pero ¿quién me ayuda a determinar? Porque fácilmente yo pudiera poner un lente escleral, pedirle al laboratorio, hago modificaciones, pero yo sé que al tener una peritoricidad, que ese valor no me lo va a dar solamente el Pentacan, sino me lo va a dar ya un módulo que me evalúa esclera específicamente para lente escleral, me ayuda a tener menos tiempo en silla y a facilitar las adaptaciones del lente de contacto. Así que ya para terminar y las conclusiones es,
Definitivamente el mapa axial es un mapa muy global que no es el indicado para toma de decisiones en contactología. Es un mapa que me indica si estás frente a una córnea prolata, oblata, regular o irregular y un mapa muy generalizado. El mapa tangencial sí me va a ubicar el tamaño, esa localización con precisión de la irregularidad, me puede guiar el diseño. El mapa anterior y versus el posterior, los dos me predice dónde voy a tener realmente los toques, los acercamientos, los acúmulos, que es el pooling, y realmente no solamente es una guía para determinar la curva base, hay algunas adaptaciones que en proceso de adaptación y para seleccionar el lente se utiliza la esfera de mejor referencia como primer lente para ponerlo en mi paciente, me va a determinar realmente esa huella, esa firma topográfica de cada paciente. El CSP o el perfil córneo-escleral creo que sí cada vez se están convirtiendo en herramientas y en métodos más avanzados para no solamente seleccionar ságita, sino en una adaptación, y lo dije anteriormente con el lente corneal, la curva base creo que es importante, pero de las cosas más importantes en cualquier adaptación se llama periferia, ya sea en un lente corneal para intercambio lagrimal y en la parte periférica para determinar ese aterrizaje. Y el éxito de la adaptación del lente de contacto gas permeable y escleral, pienso que cuando queremos ser más precisos y generar personalizaciones, está directamente relacionado con la interpretación tomográfica, no solamente de curvatura. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo me baso solamente con un topógrafo de cara anterior, que son equipos que son súper valiosos, y no estoy diciendo que no lo sean, que me puede ayudar a hacer seguimiento. Creo que el tener un tomógrafo y pedírselo a un paciente que yo sospeche con irregular, no solamente me va a ayudar a adaptación, sino a seguimiento y llevar ese control de esa córnea irregular. Y el cálculo de un lente de contacto ya no es empírico, o sea, piensen que todavía se puede seguir utilizando el método. O sea, creo que ya podemos ir un paso más adelante y que podamos tener estas herramientas para generar adaptaciones mucho más personalizadas. Así que, bueno, Marlon, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esto. No sé si tengamos algún espacio para algunas preguntas. Correcto, muchas gracias. Doc, sí, una preguntita justamente relacionada con esta charla es ¿qué parámetros del Pentacam, según todo este abordaje que tú tienes, son los más determinantes para elegir entre un rígido gas permeable convencional versus un lente escleral? Bueno, creo que lo dije al inicio y espérame, me voy a volver y espérame aquí. Todavía sigues viendo, me voy a quedar en esta diapositiva. Ujú. Mm, ¿Me repites la pregunta? ¿Qué parámetros de Pentacam son los más determinantes para elegir entre un rígido gas permeable convencional versus una lente escleral? ¿Qué parámetros? Yo creo que, mira, la esfericidad es vital y el mapa de elevación. O sea, yo creo que la respuesta, creo que la di en toda la charla. No voy a tener en cuenta el mapa sagital para toma de decisiones de diseño y poder determinar. Y miren, si ustedes tienen definitivamente un mapa de elevación, y me voy a ir a estos ejemplos. No me voy a ir más allá y la respuesta fácil yo te la puedo decir. Bueno, si tienes la oportunidad de tener un CSP o mandar a tu paciente un CSP, pues sería una herramienta valiosa, dependiendo del último caso, como vimos, que me va a funcionar un corneal o me va a funcionar un escleral, pero si yo tengo el mapa refractivo, que es el mapa, uno de los mapas más completos y que aparentemente te da mucha información, si yo tengo un mapa de esto y si yo pongo mi lente corneal, yo sé que esto no es lo más indicado para mi paciente porque estoy generando, si yo quiero mejorar esta área, yo tengo que encurvar más el lente.
El diámetro ya tiene un diámetro grande, es un diámetro 11, que si yo pongo un lente más grande ya va a ser un limbal, igual estas áreas me va a seguir tocando. Por tanto, un valor de esfericidad puede ser importante, pero también el mapa de elevación es indispensable para mí para determinar si me voy ya con un lente escleral o me quedo con un lente corneal. Perfecto, Doc. Siguiente pregunta. ¿Qué valoración tomográfica con Pentacam puede cambiar la conducta clínica en una adaptación? ¿Qué? Otra vez, Marlon. ¿Qué valoración tomográfica con el Pentacam puede cambiar la conducta clínica en una adaptación? Ay, no entendí. Otra, no. Interprétame esa pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué valores o qué parámetros puedes encontrar en el Pentacam que tú definitivamente dices, no, esto no va para una adaptación del lente de contacto? Que no va para lente de contacto. Exacto. Uy, yo creo que hay valores críticos y, por ejemplo, paquimetrías. Aunque hay paquimetrías, ese paciente que ustedes vieron de imagen de Schenfrund, el paciente tiene un espesor de 198, pero el cirujano no quiere hacer cirugía, que claramente va para cirugía, pero como está muy marginal, adapta lente. Pero, ¿qué me toma la decisión de tomar lente? Primero, la curvatura. Segundo, yo no puedo evitar una fricción en el punto más delgado, es decir, ni siquiera un acercamiento, ni un first apical touch, nada que me genere un proceso hipóxico en esa córnea, porque sé que la voy a descompensar más. Entonces, yo creo que es un conjunto de todo, ¿sabes, Marlon? De todo el Sí, mapa, de absoluto. O sea, yo no puedo decirte el mapa de elevación o esfericidad, no, paquimétrico, creo que es el conjunto de absolutamente todo. No solamente, ahí aquí ya me voy más un poco a la parte clínica y evalúa también superficie de cómo está ese perfecto. paciente para realmente determinar si sí o no. Doc, siguiente pregunta. Muchas veces, justamente por el tema de la comodidad del lente de contacto, se quiere dejar hasta último momento para pasar de un lente de contacto blando a un lente de contacto rígido. ¿Qué Ujú. margen de asimetría corneal crees que permite aún una adaptación con lente de contacto blando? Bueno, sabes que eso es una muy buena pregunta porque aquí abordamos lente gas permeable, pero pensemos que tenemos un abanico de posibilidades y cuando tú me hablas de lente de contacto blando, yo incluso puedo hablarte de un lente de contacto blando desechable en córnea irregular, dependiendo de cómo estoy viendo lo que tú, la pregunta que acabas de decir, asimetrías de valores. Mira, yo fácilmente en una ectasia primaria puedo adaptar con un lente de contacto blando dependiendo del grado, un lente blando, desechable, o ya podría irme a un lente de contacto blando soft para queratocono en grados incluso hasta 3. ¿Qué es lo más importante cuando yo tengo irregularidades o asimetrías de gran extensión, por ejemplo, como estas que tú estás encontrando aquí, que no hay un patrón específico? Esto ya me limitaría a tener un lente de contacto blando porque voy a encontrar, digamos que no muy buenos resultados visuales y de centrado y de comodidad. Aquí es mejor buscar un lente gas permeable de un gran diámetro. Gracias, Doc. Doc, siguiente pregunta. Desde su experiencia clínica, ¿es ideal adaptar un lente de apoyo corneal en un paciente con anillos intraestromales? Bueno, Juan David, sabes que eso es muy buena pregunta. Los anillos intraestromales a veces nos complican la adaptación. Y cuando hablo de complicar, es que vamos a encontrar zonas, y aquí mira, es súper valioso el mapa tangencial. A veces más valioso el mapa tangencial que el mapa de elevación. Y el mapa tangencial te muestra esas zonas de curvatura que te va a dibujar literalmente dónde está el anillo. Y ahí, dependiendo de los anillos, de la profundidad del anillo, de lo que quería hacer el cirujano para ese paciente con queratocono,
Yo tengo pacientes adaptados con lente de contacto corneal en anillos, incluso tengo pacientes adaptados con lente de contacto blando. ¿Y esto qué lo va a determinar? Primero, si tú en una refracción el paciente tiene buena agudeza visual y tienes un residual de astigmatismo, ¿por qué no ponerle un lente blando que le va a dar comodidad y le va a dar la visión? Siempre y cuando tengas y recuperes un lente, recuperes visión. Pero el lente corneal, yo tengo varios pacientes con diseño corneal. Claro, recuerda que aquí tiene que ser un diámetro mayor por las irregularidades que vas a encontrar. Y cuando hablo de un diámetro mayor, 10,5, 11, 11,5, incluso 12 dependiendo del diámetro horizontal de iris visible. ¿Y qué es lo que tienes que buscar? Realmente tienes que ir a buscar dónde está ese punto de elevación y que no me toque el anillo. Por eso tienes que buscar diámetros grandes. Hay anillos que quedan muy asimétricos, que te generan, no que queden asimétricos, no estoy, digamos que malinterpretando la cirugía, sino que quedan topográficamente muy asimétricos, que obligatoriamente vas a necesitar un lente escleral. Pero esto, digamos que no hay una regla, todo va a depender de ese mapa topográfico que tú estés encontrando. Pero dentro de mi experiencia, creo que en anillos he adaptado hasta lente blando, corneal y lente escleral. Listo. Perfecto, gracias. Doc, siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los mapas de espesor corneal en la selección de material y o módulo de un lente rígido gas permeable? Bueno, es que cuando yo tengo córneas irregulares y cuando tengo ectasias, ya sean primarias o secundarias, el mapa paquimétrico me va a determinar esas zonas o esos puntos más delgados, pero no es un mapa, digamos que no es el examen primordial para determinar el material de mi lente de contacto. Y te voy a poner un ejemplo claro, trasplantes de córnea o queratotomías incisionales. Aparentemente, yo puedo tener queratotomías incisionales y mira, puedo tener queratotomías incisionales donde tengo espesores, no sé, 520. O trasplantes donde puedo tener paquimetrías de 500, de 490, que tú aparentemente dices, ah, no, están bien, todavía están con gruesitas, aquí no va a pasar nada. Entonces, digamos que ese mapa de espesores no es el determinante para yo seleccionar realmente si necesito un lente de alta permeabilidad. ¿Quién lo va a determinar? Lo va a determinar realmente el funcionamiento de esa córnea, no la estructura, sino el funcionamiento. Y aquí ya me voy a ir con un recuento endotelial para determinar si necesito transmisibilidades altas. Recuerden que para lente escleral, por el poco intercambio, por el no intercambio lagrimal, por el clearance, por el espesor del lente, obligatoriamente vas a necesitar transmisibilidades muy altas. Entonces, digamos que más que me determine a mí el material, un mapa paquimétrico, sí me determina cuáles son esos puntos donde yo tengo que realmente tener mucha precaución en córnea irregular, pero no es un mapa de selección para un material como tal, de permeabilidad. Quedó, gracias. Última pregunta. Esta está. ¿Cómo abordas una córnea oblicua altamente asimétrica donde el mapa sagital contradice o no es totalmente congruente con ese mapa de elevación? Por ejemplo, en esta imagen que tú estás proyectando, normalmente el punto más delgado coincide con la parte de mayor elevación en la córnea. En ese Mm. mapa que estás proyectando tenemos la curvatura axial sagital, tenemos la elevación posterior y podemos ver que el punto más delgado, ahí está el circulito, no es precisamente el punto más elevado, ¿sí? Podrían haber casos donde aún es menos simétrico con respecto a esta información. El tema es cómo lo abordarías. Mardon, esas preguntas, qué corchadoras, ¿no? No mentiras, pero la respuesta es clarísima.
Para mí siempre van a haber diferencias entre un mapa sagital y el mapa de elevación y tú lo acabas de decir. O sea, el mapa axial me muestra curvatura, el mapa de elevación me va a mostrar elevaciones y depresiones de la córnea que muchas veces no van a coincidir y creo que se los mostré casi en todos los casos clínicos. Entonces, ¿cómo voy a actuar? Voy a ignorar el mapa sagital. Ignoro el mapa sagital porque es que lo que he dicho en toda la conferencia es, claro que vas a encontrar diferencias, porque un mapa está diseñado para mirar curvatura y el otro está para mirar elevaciones frente a una esfera de mejor referencia donde realmente te va a mostrar dónde vas a encontrar esos picos o esas depresiones importantes para una adaptación del lente de contacto. Así como la pregunta es, ¿cómo lo abordo? No tengo en cuenta el mapa sagital. Me voy directamente con un mapa de elevación, así tú digas, y teóricamente, topográficamente y lógicamente debería coincidir y debería, no, pero es que cada mapa está diseñado para. Entonces, claro que vas a encontrar diferencias como lo que estás viendo aquí en los casos clínicos que vimos. Yo ignoro el mapa sagital y me voy directamente con el mapa de elevación para tomar decisiones en lente de contacto. Bueno, Doc, muchas gracias. Ese era el fin de las preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas, las pueda colocar en el chat. Bueno, súper. Creo que estamos listos. Gracias en serio, Marlon, por la invitación. Muchas gracias a usted, Doc. No, mil, mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presentes, por ese espacio que nos permiten, justamente con la vocación de seguir aprendiendo, de aprovechar la experiencia y el conocimiento de la doctora, que lleva una gran experiencia, demasiados años, justamente en todo ese tema de lentes esclerales, de lentes corneales, en general en todo el tema de adaptación de lentes de contacto. Gracias. Gracias, Marlon. Que tengan buena noche. En Buenas una noches a próxima. todos. Chao. Chao, chao.